Leamos San Lucas, capítulo 22, verso 31. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos con atención. Después de que Cristo, claro, era Dios, sabía también la actitud, las armas, las mentiras del enemigo, y que le había pedido permiso a Dios para zarandear a los apóstoles. Aquí en la zona de nosotros, la costa, es fácil de entender eso, porque aquí se cosecha mucho el ajonjolí, ¿verdad? Que es parecido un poco a lo del trigo. También todo mundo pues cosecha también maíz, ¿verdad? Y antes de engranerarlo, de reservarlo, ¿verdad? Para utilizarlo cuando haya necesidad, o en el invierno, cuando no hay maíz seco, antes de engranerarlo, se zarandea para que bote el polvillo, para que bote el granito que no sirve, el granito que es negro, el granito que está podrido, el granito que está, o sea, salió despedazado de cuando se desgranó, etcétera. Imagínate tú, pongo estos ejemplos para que nos demos cuenta qué es lo que quería hacer Satanás con los apóstoles. Satanás también, recordemos que es el ángel que estuvo en su tiempo delante de Dios, por lo tanto conoce bien a Dios y sabía que Jesús en la tierra estaba organizando su iglesia, estaba organizando su pueblo, su nuevo pueblo del Nuevo Testamento. Lo estaba formando y preparando para que la iglesia fuera creciendo y desarrollándose en todo el mundo. Por lo tanto, Satanás sabía que tenía que irse hasta la raíz para destruir la obra de Dios. ¿Y cuál era la raíz? ¿Cuál era la base? ¿Cuál era la piedra angular de la que hablamos en la sesión anterior? Pues nada más y nada menos que los apóstoles. Pero aquí hay algo curioso en lo que yo quiero que tú también me ayudes a reflexionar, medites también. ¿Por qué curiosamente Jesucristo le dice, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos? Es decir, a los 12, destruirlos, dividirlos, despedazarlos, hacer desaparecer a aquel cimiento, aquella base que Cristo estaba poniendo en los apóstoles. Pero ¿por qué decimos que Pedro juega siempre un papel fundamental e importante en esta estructura? Porque Cristo ahora nos dice de viva voz que Satanás había pedido permiso para zarandearlos a todos, es decir, a los 12. Pero Cristo le dice, pero yo he rogado por ti. Escucha qué importante. Cristo no podía fallar en lo que ya había dicho y hecho. Él había elegido a Pedro dentro de los 12. Por lo tanto, tenía que seguir dándole armamentos, dándole fundamentos. Y le dice, yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo, no desfallezca tu fe. Tú vas a ser el encargado de fortalecer, de confirmar, de animar, de acompañar, de aconsejar, de orientar, etcétera, a tus hermanos. Como que dice, tú eres el mayor y yo te he elegido a ti. Y ese es el papel que yo te delego a ti,
como el papel que tenemos nosotros en el hogar o en el matrimonio, de padres de familia, de aconsejar, orientar, guiar, animar a nuestra familia, especialmente a nuestros hijos. Estimados hermanos, es un tema muy importante en el que nosotros, si lo tomamos en un sentido doctrinal de formación, para mí es mayormente fortalecedor, porque me doy cuenta que como Iglesia Católica no estamos equivocados en obedecer, en respetar, en dejarnos guiar, dejarnos acompañar, iluminar por la cabeza visible del apóstol Pedro en el hoy de la Iglesia, en el siglo XXI, del Papa Francisco. Yo no sé si tú reconoces o entiendes esto. Si eres de otra religión, de otra secta, comprendo y respeto tu opinión, la doctrina que te han enseñado. A lo mejor te la puedes de memoria. A lo mejor no te voy a sacar de ahí, no te voy a convencer. Entonces, mi idea tampoco no es convencerte. Pero si eres católico, mi idea es ayudarte en tu formación, en tu convencimiento, en tu enamoramiento de nuestra Iglesia Católica. Que tenemos la verdad, que estamos en la verdad, pero muchas veces la desconocemos. Y por eso Dios me ha puesto también, con lo poquito que yo sé, con lo poquito que me han enseñado, la poca formación que he tenido, quiero compartirla con ustedes. Y para mí es fácil de entender, claro, porque soy católico, entiendo estos textos, los manejo bien, pero muchas veces es necesario que también le ayudemos en la formación, en el conocimiento de ustedes como pueblo, como fieles, como la grey del Señor. Te lo repito nuevamente. Yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Siempre es importante recordar que Dios quiso que en cada institución hubieran siempre líderes para el bien, porque lastimosamente también hay líderes malos, líderes que tienden a equivocar, a engañar, a atraer personas, pero no para el camino del bien, pero no, hermano, por el buen camino, por la verdad, sino que nos dejamos también seducir por el engaño, por la mentira. Cuidado en seguir, en dejarnos guiar por personas no espirituales, por personas que no tienen quizás nada de Dios, sino que suspicacia, tienen métodos, formas como atraer, como engañar. Para muestra un botón, en el tiempo que estamos, los políticos. ¿Has visto un político tú que siempre hable solo de lo que va a hacer? Sí, primero lo dice, ¿verdad? Pero antes de eso, garrotea, habla mal de todo mundo, de los demás que van peleando también por la alcaldía. Y eso es lo que nosotros como católicos no queremos enseñarte a ti. Lastimosamente, los hermanos separados en sus sectas o en sus credos, ellos lo que hacen es enseñarle a sus fieles, a sus feligreses, a atacar a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, hermano, es el objetivo, es la mira de todos. ¿Por qué será? Pregúntate si en la sesión anterior vimos San Mateo capítulo 16, versículos 18 y 20. Ni los poderes del infierno podrán destruir, prevalecerán la fe de nuestra iglesia. ¿Y cuántos, hermanos, cuántas instituciones a nivel mundial, cuántas organizaciones, cuántos archimillonarios queriendo destruir, desaparecer, hacer de menos, criticar, condenar, no obedecen lo que el Papa
lo dice. Y el Papa nunca va a hablar en contra de la vida humana, a dañar la integridad de la vida humana. Siempre habla a favor, a defender. Pero eso el mundo no lo quiere entender, no lo quiere aceptar. Y por eso está el Papa, para animar a sus obispos, sus compañeros obispos. Para eso Cristo oró especialmente por el apóstol Pedro, para que él animara a sus compañeros, ¿verdad? A Santiago, a Juan, a su hermano Andrés, a Felipe, Bartolomé, Tomás, Judas, etc. Hermanos, qué bendición. Hoy vamos a ver otro texto que se van a dar cuenta ustedes por qué decimos en la Iglesia Católica que Pedro jugó un papel fundamental y que no estamos equivocados. Aquí le dice que tu fe no se venga abajo. Mantente firme, Pedro. Mantente viendo hacia el frente, hacia mí. No vayas a volver a dudar. No mires las circunstancias de los lados. Hay cuántas iglesias protestantes, cuántas sectas están saliendo, cuántas sectas están creciendo. No mires eso. Mira a tu pueblo. Mira a Jesucristo. Jesucristo te enseña y te envía a fortalecer a tu pueblo, a formar a tu pueblo. Por eso que el apóstol Pedro te recuerda la cita base de apologética, la primera sesión. Búscala ahí en los videos, ahí en el canal de YouTube. La primera sesión de la apologética, primera de Pedro, capítulo 3, verso 14 al 15. Que estemos dispuestos, preparados para dar respuesta de nuestra fe, de nuestra doctrina, de nuestra enseñanza, de la enseñanza que Cristo nos dejó, nos enseñó. Y esto ha venido, hermano, de generación en generación. Lo que a la iglesia le llamamos también la tradición apostólica. En su momento vamos a profundizar un poco lo que significa, lo que es para nosotros como católicos la sucesión apostólica dentro de la tradición. Es importante, es bello estos temas. San Juan, te invito a que ahora leas San Juan capítulo 21 en el versículo 15 en adelante. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro. Esto es para confirmar. Si no me he equivocado, dijo Jesús. ¿Será que me equivoqué en elegir, en escoger a Pedro? Y si me he equivocado, antes de irme al cielo, quería corroborar, estar seguro que no haya fallado en elegir a Pedro como su representante, ¿verdad? La cabeza visible en el mundo. Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Date cuenta que nuevamente Jesús interpela, cuestiona, interroga a Pedro en medio de los 12. En medio de los 12. Pedro amaba a Jesús, no hay duda.
Sin embargo, recordemos que también el apóstol Pedro, como toda persona humana, tenía también sus defectos, sus errores. Pedro lo había traicionado, en el sentido que lo negó 3 veces. Y tú pudieras decir, pero y entonces, hermano, ¿cómo es eso que Pedro lo negó? ¿Por qué lo negó? ¿No lo amaba? No. Entendamos que en el sentido humano, todos fallamos. Sacerdotes, obispos, monjas. Nosotros los laicos, todavía más aún. Muchas veces pensamos que por ser papa, por ser obispo, por ser sacerdote, no pecan, no fallan. Claro que sí. En la parte humana somos débiles, somos frágiles. Jesucristo mismo lo dijo. Pero ahora, Cristo ya resucitado, sabía que le quedaban pocos días en la tierra y tenía que ascender al cielo. Antes de ascender, llega a visitar a los apóstoles cuando ellos andaban pescando. Y le dice, vengan, aquí hay fuego, traigan unos peces, comamos. Y cuando estaban en esa comida, en ese compartir, Jesús toma la palabra, capítulo 21, verso 15 de San Juan. Y le pregunta 3 veces. Fíjense qué misterio, qué curiosidad. 3 veces Pedro lo había negado. Hoy dice Jesús, ¿verdad? Como nosotros los humanos. Pedrito, hoy te la voy a devolver. A ver qué tal. Si me volvés a negar. Si ahora me dices que no me amas más que estos, quiere decir que yo fallé en tu elección. Quiere decir que mi Padre Dios falló cuando te inspiró que dijeras que yo era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y lo interroga diciéndole, ¿me amas? Oye bien esta palabra, más que estos, más que los 11. Date cuenta que nuevamente ese misterio que Cristo nos quiere revelar es que Él necesitaba un hombre en el que Él confiara ciegamente la llave del reino, el poder de atar y desatar en su nueva iglesia que se había elegido, escogido, para que se diseminara en todo el mundo. Iglesia universal, apostólica, es decir, católica, por la palabra universal. Y Pedro, un poco temeroso, porque claro, pues no sabía cuál era el objetivo de la pregunta de Cristo, le dice, Señor, te quiero. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Cuando Cristo menciona corderos acá y ovejas, se refiere que dentro de la iglesia a nivel mundial, o sea universal, están los obispos, los sacerdotes, los diáconos, pudiéramos llamar nosotros ovejas, y los corderos, que son los animalitos más tiernos, más sensibles, más humildes, más desvalidos, ¿verdad? Sería el pueblo. Pero la misión, ¿cuál es? Apacentarlos. Apacienta, apacienta, apacienta. En otra frase, aquí distinta, y allá le decía, a través de San Lucas, confirma a tus hermanos, anima a tus hermanos, fortalece a tus hermanos, guía a tus hermanos, oriéntalos. Eso también es el papel de la iglesia universal, el papel del sacerdote, el papel del papa, enseñar, regir, decir coordinar, apacentar, pastorear, hermano, son palabras que tienen relación en sí mismas. Eso apacentar es tan importante porque la iglesia necesita que alguien superior, dijéramos más formado, más maduro, más preparado,
y que tiene las facultades de corregir, las facultades de pastorear, de enseñar. Y eso es que necesita la iglesia, para que la iglesia se mantenga siempre íntegra en su enseñanza desde que Cristo la erigió para Él, la consagró. Por eso es el problema, es el veneno que siempre nosotros tratamos de enseñarle y explicarle a ustedes, que no puede prevalecer en la Iglesia Católica la división. El apóstol Pedro tenía su misión clara: no permitir que su pueblo, los 12, se dividieran. Claro que se dividieron en un momento, al final, por las persecuciones que había, pero donde quiera que iban pasando o iban viviendo, donde iban huyendo, allí iban predicando la palabra de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo íntegro, el mismo que les había enseñado Él de viva voz, el mismo en el que Pedro continuaba guiándolos, pastoreándolos, aconsejándolos. Era el mismo que ellos iban dejando almas para Cristo. Es otro misterio precioso, que más enseguida vamos a dar otro tema de esto. Donde quiera que pasaba Pedro, Santiago, Juan, más adelante también el apóstol Pablo, iban poniendo sacerdotes, ministros, es decir, presbíteros. En otras partes elegían también obispos para que trabajaran la grey del Señor, pastorearan a esas aldeas, a esas comunidades, ¿verdad? A esos países donde ellos iban sembrando la semilla de esperanza, como también se llama mi tema, o se llama mi programa, Semillas de Esperanza. Hermanos, con estos dos textos importantes, fundamentales, he querido acompañarte, he querido animarte, he querido aconsejarte, ¿verdad? Para que no te dejes zarandear por el pecado. No te dejes zarandear por tanta doctrina de sectas que vienen a lo que dice San Juan capítulo 10, verso 10, a robar, matar y destruir. Ese es el veneno, esa es la ponzoña de Satanás en la tierra. Destruir la iglesia de Cristo, la iglesia católica. ¿Y cuántos años tiene la iglesia católica, hermano? 21 siglos. ¡Qué precioso! Cristo sigue estando en su iglesia, acompañándola a través del Espíritu Santo, en la cabeza visible del apóstol Pedro, es decir, el Papa, en nuestra iglesia. ¿Cuántas sectas? ¿Cuántos vientos huracanados? ¿Cuántas herejías? ¿Cuántas flechas encendidas para quemar, destruir y desaparecer nuestra iglesia? Pero el Espíritu Santo la sigue sosteniendo a través del apóstol Pedro, hoy en este tiempo el Papa Francisco, pastoreando nuestra iglesia. Hermanos, si tú tienes un ministerio a cargo, tú eres coordinador de una pequeña comunidad, de un grupo de oración, de algún movimiento dentro de la iglesia, date cuenta que Cristo también te ha llamado y te dice: me amas más que estos. Jesús estaba seguro que Pedro lo amaba más que los otros 11 restantes. Esa era la seguridad que Cristo quería escuchar para irse seguro al reino de los cielos, que dejaba su iglesia en buenas manos. Por supuesto que Cristo amaba al apóstol San Juan porque era un muchacho, un jovencito, pero él sabía que Pedro, posiblemente por su edad, por su carácter, porque era de carácter bastante fuerte, ¿verdad? Pero que se fue dejando moldear a lo largo de la enseñanza y la formación de los 3 años más o menos en el que Cristo anduvo con ellos en la tierra. Bendiciones para cada uno de ustedes. Estén pendientes de otros temas preciosos que vendrán más adelante.